Comienza el Dios de cada día. Hoy con el Padre Antonio Carpena desde el Seminario de Gracias en Honduras. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a un nuevo programa del Dios de cada día, aquí en la Radio de la Virgen, cuando estamos a jueves 6 de agosto, pasadas las 10:30 de la mañana, una hora menos en las preciosas Islas Canarias, nos disponemos a comenzar un nuevo programa con todos ustedes. Saludamos a nuestro técnico de sonido, Fran Juárez, que está al otro lado de los mandos, pendiente de que todo suene perfectamente. No se vayan, que comenzamos enseguida. Queridos oyentes de Radio María, 6 de agosto, hoy celebramos una fiesta muy importante, la fiesta de la Transfiguración del Señor, que tiene que ver mucho con nuestra vida futura en el cielo. Y vamos un poco hoy a meditar un poquito sobre qué significa la transfiguración y a qué nos llama a cada uno de nosotros como creyentes. También hoy comenzamos primer jueves del mes de agosto. Para muchos el mes de agosto es el mes de las vacaciones. Es casi un mes en el que casi toda España está en el interior, está vacía y toda la gente está veraneando en las playas. Así que si comienzan sus vacaciones de verano, pues disfrútenlas, siempre acompañadas de Dios y del Señor, porque como les decía en el anterior programa, pues le decía estas mismas palabras a los que comenzaban sus vacaciones en el mes de julio: no podemos dar vacaciones de Dios, porque le haríamos el trabajo fácil al demonio y nos destrozaría y no descansaríamos en verdad, sino que nuestra vida entraría en un caos. Por tanto, queridos amigos, que disfruten de estas vacaciones y sobre todo tengan presente a Dios muy dentro de ustedes, construyan sobre Él. Y los que hayan terminado sus vacaciones y estén en el trabajo, pues mucho ánimo y sobre todo quien vive en el corazón de Dios vive también descansado, vive en comunión, vive esperanzado. Como les decía, hoy celebramos la fiesta de la Transfiguración del Señor y me gustaría, antes de hablar un poquito sobre esta fiesta, lo que significa y a lo que nos interpela, poder entrar en ese ambiente y poder leer el Evangelio que hoy se proclama en todas las misas. Cada año, según el ciclo, se lee de un evangelista distinto, diferente. Este año estamos en el ciclo A, entonces vamos a leer el Evangelio de San Mateo. Y el Evangelio de la Transfiguración de San Mateo dice así: En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Bueno, queridos oyentes, ya hemos entrado en ese ambiente, hemos escuchado el Evangelio de la misa de hoy, de la Transfiguración del Señor en este jueves 6 de agosto. Y es un Evangelio precioso. Fíjense que se lleva a Jesús a su círculo pues más íntimo, siempre es a Santiago, a Pedro y a Juan. Son los 3 discípulos que le acompañan a casi todo, casi no se pierden nada. Es sus discípulos de cabecera. Y los discípulos estaban sufriendo, estaban pasándolo mal,
porque Jesús no les hacía más que hablar pues de que va a ir a Jerusalén, de que va a ser rechazado, de que lo van a crucificar, de que va a tener que dar la vida, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, pues no da fruto. Entonces estaban confundidos, porque por un lado, pues todo lo que Jesús les decía, pues les llenaba el corazón. Jesús con su predicación les hablaba de cosas maravillosas que trascendían todo su intelecto. Pero por otro lado, pues estaban un poco pues en una contradicción, porque Jesús también les hablaba del sufrimiento, de la cruz, de la prueba, y claro, pues eso no le gusta a nadie. A todos nos gusta tener las cosas buenas, fácil, sencillas y por la vía rápida. Y entonces Jesús va a echarles una mano, va a darles como un chute de adrenalina, va a ponerle la miel en los labios, va a decirle, miren, merece la pena agarrar la cruz, seguirme, dar la vida, es decir, seguir las huellas que yo primeramente voy a entregar mi vida por cada uno de vosotros, y porque después viene el cielo. Y por eso se lo lleva Jesús al monte Tabor, se los lleva al monte Tabor para que vean el cielo. Allí comprueban el cielo y después, claro, después no quieren bajar, después han probado lo máximo, que se quieren quedar allí para siempre. Y Jesús pues le va a decir, no, fíjense, les he mostrado el cielo por un momento para que cuando ustedes bajen a la realidad cotidiana de cada día, bajen a sus quehaceres, tengan que dar testimonio de mí ante las personas que se encuentren o las persigan, sepan que todo lo que están haciendo tiene un valor y tiene un fruto duradero. Y es que si ustedes dan la vida por mí, les espera el cielo, les espera esta degustación que están contemplando en el Tabor. Quien pierda la vida por mí la encontrará, pero quien se busque a sí mismo va a perder la vida eterna. Y es lo que Jesús les va a hacer pues entender a sus discípulos. Lo que ocurre allí en el Tabor es una teofanía. Además, ocurre en una montaña, es decir, el lugar más próximo a la gloria de Dios. Allí aparece incluso el rostro brillante y los vestidos brillantes de Dios, de Jesús. Es algo extraordinario lo que hoy contemplamos en el Evangelio. Casi todos los encuentros de Dios con su pueblo, sobre todo en el Antiguo Testamento, ocurren en lo alto, en las montañas. Allí ocurren las grandes hierofanías, allí ocurren los grandes pues promesas de Dios, sus declaraciones de amor para con su pueblo. También eso ha quedado después una reminiscencia en nuestra mentalidad católica, porque ¿dónde están los grandes santuarios si no es en las altas montañas? ¿Dónde vamos de romería, de peregrinación? Al lugar más alto del cielo, donde se encuentra Dios. Ahí vamos a ese encuentro. Y allí pues vemos en esa transfiguración que Dios no es alguien inaccesible, no es alguien lejano, sino ¿qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace Jesús? Conversa. Además, conversa con Elías y con Moisés. Elías y Moisés eran pues dos grandes columnas del Antiguo Testamento. Elías representaba a los profetas. Moisés representaba a la ley, es decir, las dos grandes columnas que iban a preparar la venida del Mesías. Y Jesús es la plenitud de la revelación. Jesús es lo definitivo, el culmen de lo que decían Moisés y Elías. Por eso aparecen ahí los tres. Y ocurre una cosa pues que nosotros lo escuchamos así y parece normal, pero es que Moisés y Elías llevaban mucho tiempo muertos. Entonces, como que era un poquito como para asustarse verlos allí. Y Dios conversa. Y es que el cielo, que es lo que Jesús quiere hacer presente a sus discípulos en el Tabor, el cielo es una conversación de amor. Los apóstoles a veces lo viven con contradicción. En el fondo todavía no están preparados, todavía están inmaduros. Por eso Jesús los va a ir preparando, moldeando. Por un lado dicen, qué bien se está aquí, vamos a hacer 3 tiendas. Pero por otra, pues tenían sueños, estaban durmiendo. Entonces surge una cuestión, surge una pregunta. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos para prepararnos para la gloria de Dios? ¿Qué voy a hacer yo para prepararme para el cielo? No sé si a veces ustedes se han preguntado esa palabra, porque a veces con todos los trajines de la vida vivimos envueltos en tantas preocupaciones, trabajo, dificultades, desenfreno, estrés, que a veces no nos preguntamos sobre las preguntas más importantes de la vida y existenciales. ¿Por qué estoy aquí?
qué tengo que hacer, para qué vivo y qué hay después de la muerte. Entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos para prepararnos para esa gloria de Dios? Y se escucha la voz del Padre que nos dice en esa Epifanía: escuchen la voz, escuchen a mi Hijo, escúchenlo. Por eso, quien acoge la revelación que nos da Jesús, que nos da su Padre, quien acoge esa revelación, pues nos transformará de hombres carnales en hombres espirituales. Y ocurren pues cosas muy significativas hoy en el Evangelio de la Transfiguración, porque aparecen Moisés y Elías con Jesús allí en el Tabor y Pedro dice una cosa, dice: vamos a hacer 3 tiendas. Lo normal es que Pedro hubiera dicho: no, vamos a hacer 6 tiendas, porque ahí está Moisés, ahí está Elías, ahí está Jesús, Pedro, Santiago y Juan, pero no, dice solo 3. Como que Pedro se olvida de sí, de Santiago y de Juan, como que aquel que está en el cielo, como aquel que está contemplando a Dios cara a cara, aquel que está disfrutando de ese encuentro precioso, aquel que está extasiado, como que se olvida de uno mismo y solamente existe el otro. Eso es a lo que estamos llamados como cristianos, Queridos oyentes de Radio María, vamos a escuchar la canción de Atenas, que hizo una canción sobre la transfiguración que se titula «Qué bien se está aquí», que son esas palabras de Pedro cuando se lo dice a Jesús: «Qué bien se está aquí, vamos a hacer 3 tiendas». Enseguida regresamos, vamos a orar ahora con la música de nuestra querida Atenas. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor.
Bueno, queridos oyentes de Radio María, regresamos al programa. Estamos hablando de la transfiguración del Señor, que es la festividad que hoy toda la Iglesia Universal celebra. Y hemos escuchado el Evangelio de la misa de hoy en el Tabor. Y estamos comentando un poquito las características más cercanas, más importantes del Evangelio de hoy. Estábamos hablando que Moisés dice que bien se está aquí, vamos a hacer 3 tiendas, no 6. Y como que aquel que está enamorado del Señor, aquel que está, pues, que ha contemplado la felicidad máxima, como que se olvida de uno mismo y solamente existe el otro. Eso es lo que hicieron y experimentaron tantos santos. Pero ocurren cosas más importantes, y es que cuando Pedro dice qué bien se está aquí, vamos a quedarnos aquí, no vamos a bajar abajo, como que Jesús le da una pequeña regallina dulce, una pequeña corrección. Le dice, no Pedro, mira, para poder experimentar esto para toda la eternidad, para poder vivir en el cielo, para poder vivir transfigurado, para poder experimentar esa alegría, esa dicha, todo esto de una manera plena, 100%, sin fin, primero hay que bajar de la montaña, primero hay que bajar a tu realidad concreta, primero hay que bajar a tu casa. Hay que bajar con tu vecino, en tu trabajo, y allí con los que más te rozan, con los que más te rodean, con los que más te cuestan, vivir esta palabra. Es decir, vivir primero esa transformación en tu interior, en tu corazón, para poder también transformar el corazón y la vida de las otras personas que nos rodean. Y entre todos poder transformar este mundo, y que este mundo pues se parezca cada vez más al reino de Dios que el Señor nos ha prometido en la eternidad. Y a eso estamos llamados como cristianos, a ser sal y luz del mundo. Nos toca sudar bien la camiseta, como los santos, como los mártires. Nos toca la realidad cotidianas de cada día, en las contrariedades, dar testimonio de nuestra fe, dar razón de nuestra fe, para que después nos aguarde, como decía San Pablo, la corona merecida del cielo. Y en eso estamos trabajando con la gracia de Dios para que Él nos ayude. Y mientras nos toca, pues vivir de las realidades presentes. El Señor hoy dice en el Tabor, escuchen a mi Hijo. Nos toca mientras, para poder agarrar fuerzas y poder vivir en medio de las tribulaciones de esta vida, nos toca escuchar la voz del Padre, nos toca escuchar la palabra de Dios, nos toca pues alimentarnos con la Eucaristía, nos toca recibir la confesión de los pecados para poder salir al mundo y poder combatir el buen combate de la fe. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir con coherencia nuestra fe, con valentía, sin miedo, en este día de la transfiguración. Ojalá todos podamos ser transfigurados, todos podamos un día poder cantar las alabanzas del Señor en el cielo. Les deseo, queridos oyentes de Radio María, un feliz mes de agosto, un feliz jueves, día de la transfiguración del Señor. Ojalá crezcamos en deseos de amor a Dios y en deseos de ir al cielo, de querer vivir en plenitud la vida que el Señor nos ha mostrado. Vamos a escuchar también, para terminar, una canción, El Glorioso, que es un himno de la transfiguración del Padre Fernando, que él es legionario de Cristo. Despedimos a nuestro técnico de sonido, Fran Juárez, que ha estado pendiente de que todo suene perfectamente. Les dejamos pues las redes sociales del programa, el email, eldiosdecadadía34 @radiomaria.es, y también pues le dejamos Facebook y también YouTube, Antonio Carpena López, Padre Antonio Carpena López, y Instagram y Twitter @Father Carpena. Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Me has traído al Tabor, gracias porque me elegiste, pues lo más bello que existe es tu presencia, Señor. Me has llamado para orar en lo más alto del monte, para ampliar mis horizontes y ver tu rostro brillar. Qué bien se está aquí, Señor, qué bello es estar contigo, y a solas como un amigo contemplar tu resplandor.
se transfigura tu rostro, tu vestido esplendoroso, tan radiante como el sol. Tu blancura es celestial, así me muestras tu gloria e imprimes en mi memoria tu dulzura y tu mirar. Qué bien se está aquí, Señor, qué bello es estar contigo y a solas como un amigo contemplar tu resplandor, permanecer siempre aquí y no separarnos nunca, quedarme en unión profunda y mirarte solo a ti. Finaliza El Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado el padre Antonio Carpena desde el Seminario de Gracias en Honduras.